queremos aprovechar estos minutos con usted que son tan ricos y tan importantes para bendecir a mucha gente que hoy está escuchando y está mirando a través de este medio maravilloso que es la internet y la televisión. Y hay unas preguntas que hemos seleccionado debido a lo que hemos escuchado en la conferencia y lo que venimos siguiendo de usted, lo que usted viene enseñando. Me gustaría compartir quizás una primera pregunta que tiene que ver con esto de que usted viene enseñando sobre el perjuicio y también lo positivo de las tradiciones. ¿En qué punto las tradiciones nos hacen bien y en qué punto las tradiciones nos hacen mal? Excelente pregunta. Básicamente lo que hemos venido enseñando es que las culturas nacionales son siempre el resultado del quehacer de los hombres, intelectuales, historiadores, filósofos, religiosos, son los que crean las culturas nacionales, basado en latitudes, hechos históricos que son comunes, etc. Entonces, como todo hombre lleva en su imagen la de Dios, en todo hombre hay cosas hermosas, en todo hombre hay cosas preciosas, que son el resultado de ese Dios maravilloso que tenemos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, no importa las tradiciones y las prácticas culturales de las naciones, tú siempre puedes encontrar en ellas cosas preciosas, cosas maravillosas, ese abanico cultural que es el resultado de las bondades del Dios de Israel para con todos nosotros. Ahora, la realidad de la presencia del pecado en la experiencia y en la vida de todos aquellos que forman las culturas nacionales, es decir, las tradiciones, la forma de vida de los pueblos, esa presencia del pecado inyecta cierto veneno teológico, religioso, en muchas de esas prácticas y costumbres que dañan todo el proceso para transformarlo en una cultura buena. Entonces, cuando tú te encuentras con la realidad de la revelación bíblica, como fue dada a través de los profetas hebreos al pueblo de Israel, descubres que los judíos no inventamos nada de eso. El pueblo judío no creó su cultura, Dios reveló nuestra cultura. Imagínate en medio del desierto diciéndonos cómo teníamos que hacer para cuando recogiéramos el fruto de los árboles. Totalmente es una revelación de Dios. Al ser una revelación de Dios, esos valores culturales y esas tradiciones que nosotros encontramos en la cultura bíblica es pura, es diáfana, no tiene elementos paganos. ¿Qué sucede entonces? Que cuando esa verdad revelacional confronta las culturas nacionales, tú tienes un punto de referencia seguro y apropiado para determinar qué valores y tradiciones culturales en las naciones están en oposición con la verdad revelacional de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que todo aquello que esté en contra de los valores teológicos, culturales, como está revelado en la palabra de Dios, los pongas a un lado y mantengas aquellos valores que son patrimonio de la humanidad por el milagro de la imagen de Dios en todos los hombres. Pero quiere decir, aquí en Argentina, en Cuba, en el Caribe, en todos lados, nosotros nos encontramos prácticas y costumbres que son maravillosas, hermosas, hermosísimas. En los Estados Unidos tenemos costumbres lindísimas, el Día de Acción de Gracias, etc. Son costumbres muy bonitas, pero tenemos otras prácticas que van en contra de las Escrituras. ¿Cuál es el desafío? Todo aquello que tú descubres que va en contra de la verdad de Dios, deséchalo. Pero no tires tampoco con eso la riqueza cultural de tu país y de tus naciones. Manténlas. El cubano no tiene por qué renunciar a su congrí, el venezolano no tiene por qué renunciar a su arepa, y el argentino no tiene que renunciar a su empanada, probado que sea kosher. Eso es todo. Ese desafío
es para elevación, ese desafío es para crecimiento, ese desafío es para acercarnos más a Dios, no para alejarte, no para restarte, para sumarte y para bendecirte en todas las áreas de tu vida, espiritualmente, teológicamente, culturalmente. No hay pérdida cuando nos unimos con la verdad revelacional de la palabra de Dios. Maravilloso. No es más claro imposible, como usted dijo hoy en la conferencia, más claro que eso. Pero usted también es un escritor y a través de sus libros ha llegado a muchas familias, muchas personas están instruyéndose en esto de las verdades que tienen que ver con volver a las raíces hebreas. Y hay algo que inquieta generalmente, y sobre todo a los cristianos, porque los judíos no creen en Jesús. Usted tiene un material que ha enseñado y que tiene escrito, pero básicamente tiene que ver con esto de tradiciones que se encuentran, ¿verdad? Voy a decir algo que te va a asombrar. Okay. La razón principal por la cual nuestro pueblo como nación rechaza los reclamos mesiánicos de Jesús es para salvación del mundo. En otras palabras, y esto es un misterio que Rav Shaul, el apóstol Pablo, lo presenta claramente en sus cartas, especialmente en la carta de los Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Si el pueblo judío como nación hubiese aceptado los reclamos mesiánicos de Jesús, todo Israel habría sido salvo, sin duda, pero el mundo se habría perdido. O sea, Dios en su misericordia tomó lo suyo para que nadie juzgue que endureció a lo que no era de él. Dios escogió lo suyo, puso un término, puso una zancadilla, puso un tiempo de endurecimiento parcial, intencionalmente. ¿Para qué? Para que la palabra de la redención pudiera ir al mundo y darle tiempo a los gentiles para que abandonen su idolatría y se vuelvan al Dios de Israel. Cuando ese tiempo de los gentiles termine, y solamente Dios sabe cuándo terminará, en mi opinión creo que está terminando ya. Cuando ese tiempo de los gentiles termine, Dios mismo va a levantar esa restricción y el pueblo judío correrá a Yeshua y le recibirá como Señor y como Salvador y como Mesías. Ese será uno de los momentos más extraordinarios y más gloriosos. Yo creo que hay tres grandes cosas que van a pasar aquí. Número uno, el regreso de los cristianos a sus raíces hebreas. Segundo, el regreso de los judíos al Mesías de Israel. Y tercero, el regreso del Mesías de Israel al mundo. Muy bien, qué maravilla. Y cuando hablamos de restauración, entonces estamos metiéndonos en un ámbito profético y alineándonos a una idea que el Todopoderoso quiere plantear ya para este tiempo. Absolutamente. Usted dijo tres cosas. La primera, los cristianos, los gentiles, volviendo a las raíces hebreas, a Yeshua, volviendo a Él. Hay mucha gente que no entiende esto de la restauración. Cree que restauración simplemente es pegar algunos pedazos. Pero restauración, técnicamente, ¿qué es? Restauración significa que lo original sufrió daño. Es decir, por ejemplo, cuando un pintor pinta un cuadro famoso, digamos Picasso, Miguel Ángel, algún artista famoso, realiza una obra y después, al cabo del tiempo, por un error, por un accidente, por humedad, por una lluvia, etc., ese cuadro, esa obra sufre un daño, necesita restaurarse. Restaurarse significa colocar las cosas como fueron al principio, colocar las cosas como salió la primera vez de las manos de Dios. Cuando algo sale por primera vez de las manos de Dios, siempre funciona bien. Nosotros, antes de volar un avión con pasajeros, tenemos que meterle muchas horas de prueba a ver que eso no se caiga. Cuando hay un barco, lo probamos antes de ponerle pasajeros adentro. Cuando Dios hace una cosa, no hay que probarla. El arca, cuando salió, navegó, funcionó bien. El hombre, cuando salió de las manos de Dios, funcionó bien. Nosotros somos los que echamos a perder las cosas, pero lo que sale por primera vez de las manos de Dios siempre es perfecto y siempre es bueno. En ese proceso
ha habido un daño. Ese daño necesita ser corregido. Y esa corrección es lo que llamamos restauración. Ya en los días de los apóstoles, esa restauración estaba dándose. Ustedes recuerdan el famoso discurso de Kefa, de Pedro, en Pentecostés. Es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y una de esas restauraciones, en este tiempo que vivimos, es que se termine la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero no concluyó la reforma. Esa reforma tiene que regresar, tiene que complementarse. Esto lo podemos ilustrar así. Ur de los caldeos significa Roma, el papado. Harán significa la reforma protestante. Canaán significa el final de la jornada. O sea, no es suficiente que Abraham salga de Ur. Es bueno que salga de Ur, pero no es suficiente. Magnífico que esté en Harán, pero no es suficiente. Hay que seguir el camino hasta Canaán. Entonces, el futuro de la humanidad no está en Roma. El futuro de la humanidad está en Jerusalén. Allí nos vamos a encontrar todos. Allí vamos a estar todos con nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Y desde allí, el Rey de Israel establecerá un reino de paz y de justicia universal en toda la tierra. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra esperanza. Por eso es que trabajamos, por eso es que vivimos. Nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Estamos terminando ya esta entrevista maravillosa con el rabino Dan Ben Abraham. Es sinceramente una fuente de sabiduría y de bendición para nuestras vidas. Gracias. Pero no quisiera terminar esta entrevista con una última pregunta, si usted me lo permite. Una pregunta que quizás tenga que ver con lo personal y tiene que ver con la cosmovisión. ¿Cómo está viendo usted hoy el mundo en este alineamiento profético, en este alineamiento de restauración? Y sobre todo Latinoamérica, que a nosotros los latinos nos importa tanto, este mundo que está en colapso. Todos nuestros amigos que nos miran por la internet están viviendo tiempos, de hecho hay gente que está entrando a ver este video y quizás está viendo en sus países crisis, dificultades. ¿Cuál es la cosmovisión profética que nos aconseja poder seguir en este tiempo? Gracias por esta pregunta. Yo creo que todas estas crisis que estamos viviendo se pueden subdividir en categorías. Estamos experimentando crisis económica, estamos experimentando crisis política, estamos experimentando crisis energética, estamos experimentando crisis ecológica, crisis social, crisis familiar, estamos enfrentando crisis espiritual, etc. Todas estas categorías de crisis no son sino parte de un plan malévolo. Detrás de todo esto hay una mano negra dirigiendo todos estos procesos para finalmente justificar el surgimiento del último líder mundial que la Biblia lo menciona como el cuerno pequeño, Gog, o el antimesías, etc. De tal manera que se establezca el escenario necesario para el establecimiento de un nuevo orden mundial basado en la astucia de los hombres, no necesariamente en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo está dirigiéndose hacia ese enfoque. El Dios de este siglo está dirigiendo todos estos procesos detrás del escenario de la historia para poder levantar a eso que el apóstol Pablo llama inicuo, hombre de perdición, etcétera, etcétera. El único que va a parar eso, la única persona que va a echar abajo ese régimen del mal, ese engendro del mal, es el retorno de nuestro Santo Maestro Jesús. Entonces, nosotros tenemos aquí, desde el punto de vista de la cosmovisión, dos grandes movimientos. Un movimiento dirigido por Hasatán para destruir la humanidad a través de este sistema que he hablado, y otro movimiento de restauración de los hijos de Dios, preparando el mundo para el regreso de nuestro Santo Maestro Jesús. Yo creo que
estar del lado del ganador, es de sabios, y por lo tanto enviamos un mensaje a todos tus televidentes para que escuchen estas cosas, consideren estas cosas y a tiempo hagan las restauraciones personales, congregacionales, nacionales necesarias para estar del lado de la verdad, del lado de Israel, del lado de Dios, del lado del Mesías, y preparar así nuestra generación para el retorno de nuestro justo Mesías Yeshua. También Abraham, muchas gracias por este encuentro, por esta entrevista que usted tan amablemente nos ha dado. Y esperamos pronto tenerlo en Argentina nuevamente. Gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Que el Eterno bendiga a todos y recuerda esto: tu casa estará en paz, tú estarás en paz y todo lo que tienes estará en paz por los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua. Amén y amén. De esta manera nos despedimos, sin más palabras, y esperándote en la próxima para que sigamos compartiendo tiempos maravillosos de edificación para tu vida.